Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso Gestión de Proyectos para MIPES. ¿Ya? Nuevamente la Cámara Peruana de Comercio Exterior te da la bienvenida, como dijimos, a una sesión más de nuestro curso Gestión de Proyectos para MIPES. ¿De acuerdo? Bien, mientras nos vamos conectando a las otras plataformas, recordarles, ¿no?, que estamos los martes, jueves y sábado. Bueno, hemos iniciado este nuevo año, 2021, ¿no?, con mucha energía, con mucha ilusión, ¿no? Queriendo que, teniendo fe, ¿no? Y queriendo hacer las cosas bien. Ya tenemos, yo les pido a todos los jóvenes, ¿no?, que aún mantengamos un poco la calma, el ímpetu, tal vez de querer hacer reuniones, de querer de una vez hacer una vida totalmente normal, ¿no? Entonces, un poco guardemos la calma, jóvenes, todavía cuidémonos, ¿ya? Los queremos a todos, los necesitamos a todos, ¿de acuerdo? Bien, ya nos estamos conectando, a ver, listo. ¿Dónde está esto? Permítame un segundo, parece que había un inconveniente aquí. Ya está, perfecto. Ahora sí. Ya está. Listo, jóvenes. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos una vez más a una sesión de nuestro curso. Vamos a iniciar. Esta noche tenemos un área de gestión, un área de conocimiento muy importante, que es la gestión de las comunicaciones, ¿no? Esta área de conocimiento es de vital importancia, creo yo, una de las principales en todos nuestros proyectos, ¿no? Ya que nos comunicamos muchísimo. Nos comunicamos muchísimo y si ustedes analizan o hacen un pequeño análisis y reflexión, vemos que cualquier director de proyectos, cualquier gerente de proyectos, cualquier encargado o coordinador de proyectos que podrían ser ustedes, van a pasar entre un 80 a un 70% de su tiempo comunicándose, ¿no? Vamos a comunicar ideas, vamos a comunicar instrucciones, vamos a comunicar objetivos, comunicar metas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a repasar también nosotros nuestros objetivos de aprendizaje. Uno de ellos es comprender la importancia de esta gestión de las comunicaciones, como les venía adelantando. Y dos, vamos a entender los procesos clave, ¿no?, algunos procesos clave de esta área de conocimiento. ¿De acuerdo? La agenda que vamos a tocar, vamos a revisar en principio algunos conceptos clave, un poquito de teoría súper sencilla para entender mejor esta área de conocimiento. Un poco vamos a hablar sobre la importancia de la gestión de las comunicaciones, como ya les iba adelantando. Vamos a ver los procesos de la gestión de las comunicaciones para nuestros proyectos, propiamente dicho, y al final un cuadro de aspectos claves y un resumen para terminar. Súper sencillo, súper elemental, pero de vital importancia esta área de conocimiento. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de este proceso, nos referimos principalmente a la identificación de necesidades. ¿De acuerdo? ¿Necesidades de qué? De información, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos informar? ¿Qué, qué información va a necesitar nuestro proyecto? ¿Qué información va a requerir sus interesados? ¿De acuerdo? Y obviamente lo otro que vamos a ver cómo se van a satisfacer. Entonces, normalmente lo trabajamos con dos pasos, ¿no? El primer paso va a ser desarrollar una estrategia, ¿no?, para asegurar principalmente que la comunicación sea eficaz. ¿De acuerdo? Y el segundo paso va a ser llevar a cabo las actividades para implementar la estrategia de comunicación, ¿no?, que estamos trazándonos. ¿De acuerdo? Súper sencillo entonces. ¿De acuerdo? Necesidades de información que va a requerir nuestro proyecto, que van a requerir los interesados, y cómo vamos a hacer para que éstas se puedan satisfacer. Bien, lo que veníamos diciendo al inicio, ¿no? Nosotros como directores o como gerentes de proyectos vamos a emplear una importante cantidad de nuestro tiempo comunicándonos, ¿no? Ahí, como pueden ver la imagen, cualquier director o gerente de proyectos va a tener que hacer discursos, va a tener que preparar reuniones formales, ¿no?, donde va a tener que explicar, por supuesto, las metas, los objetivos, las instrucciones, las tareas a los equipos, ¿de acuerdo?
Y lo que se intenta, como habíamos dicho, hay un 70, un 80% de nuestro tiempo, ¿no? Se va a discurrir en intentar comunicarnos. Bueno, no solamente intentar, hay que lograr comunicarse de una forma eficaz, ¿no? Y esa comunicación eficaz, por supuesto, va a crear pues ese puente, ¿no es cierto?, entre los diferentes interesados, entre las diferentes comunidades a las cuales va a atender o a los que podrían verse afectados también con nuestro proyecto, ¿no es cierto? Y por supuesto, vamos a tener ese puente entre estos diferentes puntos, entre estas diferentes comunidades, diferentes interesados, porque muchos de ellos van a tener diferentes antecedentes culturales, diferentes culturas, van a venir de diferentes organizaciones, van a tener diferente experiencia, o probablemente también van a tener un diferente expectativa o perspectiva con respecto al proyecto, ¿de acuerdo? A nuestro proyecto que estamos trabajando. Bien, la gestión de las comunicaciones, según el PMBOK que estamos revisando, básicamente incluye los procesos necesarios para asegurar las necesidades de información, recuerden que está remarcado, ¿no?, de nuestro proyecto, de los interesados y cómo se van a satisfacer, lo que estábamos explicando, ¿no? La idea es lograr un intercambio eficaz de información, ¿no? Porque ese intercambio eficaz es necesario y se necesita para que nuestro proyecto tenga mayor éxito, ¿no? O tenga mayores probabilidades de éxito, ¿de acuerdo? Fíjense, según la guía PMBOK, lo que vamos a revisar, ahí están esta área de conocimiento, lo vamos a trabajar en los 3 grupos de procesos. Ahí está la planificación, planificar la gestión de las comunicaciones. En el grupo de procesos de ejecución, básicamente gestionar las comunicaciones. Y en el grupo de procesos de monitoreo y control, principalmente es el monitoreo de las comunicaciones, ¿ya? No se utiliza el término de control de las comunicaciones, porque suena controlador y no es este tema. Básicamente, cuando hablamos de monitorear las comunicaciones, básicamente es el proceso de asegurarnos, ¿no?, que las necesidades de información de los interesados se hayan sido satisfechas, ¿de acuerdo? Bien, antes algunos conceptos básicos súper sencillos que nos van a permitir entender mejor esta área de conocimiento. Aquí les presento el modelo básico de la comunicación que todos los hemos estudiado desde el colegio, todos en algún momento lo hemos visto en el colegio, en el instituto, en la universidad. Este modelo básico de la comunicación, por supuesto, nos va a servir para entender mejor esta área de conocimiento. Lógicamente tenemos, como todo modelo, un transmisor, un receptor, ¿de acuerdo? Codificamos la información, el mensaje, lo transmitimos, decodifica aquí el receptor y confirma el mensaje, ¿de acuerdo? Confirma el mensaje. Es más, ya acá hablamos del tema, es el básico, hablamos un poco sobre la retroalimentación del mensaje, ¿no? Que es lo ideal, que es lo ideal. Así como confirmamos el mensaje, solicitamos un feedback, una retroalimentación, ¿no? Para que la comunicación sea realmente eficaz. Y si se dan cuenta, aquí aparecen algunas interferencias, algunos ruidos que vamos a ver en las siguientes diapositivas de qué trata, ¿ya? Algunos conceptos claves, seguimos con algunos conceptos claves para la gestión de las comunicaciones, algunos mecanismos, ¿de acuerdo? La información que se va a intercambiar puede ser en forma de ideas, por supuesto, instrucciones, tareas, emociones incluso, ¿ya? Y por supuesto, estas se pueden tratar o ver en forma escrita, sean físicas, electrónicas hoy por hoy, ¿no? Muy de moda el tema electrónico, digital. Por supuesto, hablados, cara a cara, frente a frente. También ahora de forma remota, también con las plataformas virtuales que tenemos. Por supuesto, formales o informales, ¿no? Los formales ya habíamos dicho, ¿no? Presentaciones, discursos. Y de forma informal, hoy por hoy, las conversaciones, medios sociales también, o redes sociales también hoy por hoy se pueden utilizar. A través de gestos, por supuesto. Importante el tono de voz, las expresiones faciales que vayamos a presentar o a tener con nuestro equipo, mucho cuidado, o con los interesados, ¿no? A través de los medios, pueden ser imágenes, pueden ser acciones, ¿no? O habíamos puesto también incluso solo la elección de palabras, ¿de acuerdo? Ojo, mucho cuidado cuando elijamos en nuestro discurso, cuando vamos a dar algunas instrucciones a nuestros equipos o a los interesados de nuestro proyecto, la elección de las palabras, ¿no? Tienen que ser las más adecuadas, ¿de acuerdo?
En este sentido, a menudo existe más de una palabra para expresar una idea, por eso decía que tengan mucho cuidado en esa elección, e incluso podría haber diferencias muy sutiles, ¿no?, en el significado de cada una de estas palabras. Incluso tener cuidado, porque tal vez en alguna región de nuestro país o alguna región de nuestra Sudamérica hermosa, podrían ser estas palabras o frases tomadas o entendidas de forma distinta, ¿de acuerdo? También hay que tener muchísimo cuidado en algunos proyectos que se suelen trabajar también con equipos de otros países o de otras regiones de nuestro país, y es por eso que tener muchísimo cuidado al elegir esas palabras que pueden significar otra cosa. ¿De acuerdo? Sigamos viendo algunas dimensiones de la comunicación. Ya habíamos dicho puede ser interna, ¿no? Al interno de nuestro proyecto. Puede ser externa, cuando estábamos hablando de los clientes, los vendedores, los proveedores, con otros proyectos, con la organización, ¿no? ¿De acuerdo? Formal, habíamos hablado de los informes, las actas, toda la documentación formal que va a requerir, ¿no?, cuando vamos a trabajar en nuestros proyectos. E informal, hoy por hoy, aunque algunos emails ya hoy por hoy jóvenes, como saben, todos trabajamos en el mundo digital, o todos utilizamos plataformas digitales. Hoy por hoy algunos emails incluso ya llevan firmas, eh, y se trabajan casi de forma, ya diríamos, son formales, ¿no? Porque los usa la organización, los usan los proyectos, ¿de acuerdo? Los emails. Eh, También hablamos de la comunicación. Cuando hablamos de la comunicación es a todo, es en 360 grados, ¿no? Me refiero a que es vertical, que puede ser hacia arriba en jerarquía, hacia arriba o hacia abajo, u horizontalmente también, ¿no?, entre pares, ¿no?, del mismo equipo, entre pares de la misma posición. ¿De acuerdo? Está la oficial, que puede ser boletines informativos, informes anuales, informes semestrales, ¿no? No oficial, de lo que se conversa, lo que se oye en los pasillos. Escrita y oral, verbal, habíamos puesto, palabras, inflexiones, voz, y lo no verbal, que es el lenguaje corporal, ¿no? Que también vamos a ver que es importante el lenguaje no verbal en cada una de nuestras presentaciones, ¿no? Yo le digo esto principalmente jóvenes porque tengamos muchísimo cuidado cuando trabajamos con nuestros equipos, ¿no? Con nuestros equipos, el lenguaje no verbal es muy potente, y más aún cuando estamos cara a cara, ¿no? O face to face, ¿de acuerdo? Y aquí les presento estos bloqueadores de la comunicación, ¿no? Recuerden, les presentaba el modelo básico de la comunicación, y veíamos a unas rayitas que es el ruido, ¿no? Eh, este ruido, ¿no?, también llamado bloqueador de la comunicación, eh, por supuesto es responsable de que la comunicación no sea eficaz, ¿no? Y puede ser por variados factores, ¿no? Como por ejemplo la bulla. Si, por ejemplo, en este momento estamos tratando de comunicarnos con ustedes, ¿no? O yo con ustedes, y en la sala en la que están, por ejemplo, hay música, o en la sala en la que estoy yo hay música, o llora un bebé, o se escucha una sirena, o hay interferencia en la comunicación, por supuesto, el mensaje no va a ser el adecuado, no va a llegar, ¿no?, con la potencia, con la firmeza que se requería, ¿de acuerdo? Es así, entornos ruidosos, ¿no? Lo que estábamos indicando. Imagínense que hubiese música, habría un concierto y lógicamente no me escuchan. ¡Wow! Por ejemplo, ¿no? Ese sonido indica, ¿sabes? No nos deja conversar, no nos deja continuar con nuestra comunicación. Por supuesto, muchos también indican que cuando existen declaraciones negativas, ¿no es cierto? Es un bloqueador de comunicación porque simplemente el receptor, ¿no?, cuando escuchas demasiadas declaraciones negativas, el receptor se cierra, no quiere escuchar, se pierde, ¿no? También, ojo, es importante, ¿no? Cuando hablamos de declaraciones negativas, o vamos a dar declaraciones negativas, probablemente habrá un pequeño grupo o sector de nuestro equipo que probablemente puedan bloquear esa comunicación. Igualmente cuando existe hostilidad, ¿no? Por ejemplo, si le voy a dar mensajes muy hostiles a mi equipo, o el público está recibiendo mensajes súper fuertes, demasiado invasivos, ¿no? Por supuesto,
el auditorio o la gente que está recibiendo ese mensaje bloquea, ¿no? Corta esa comunicación y simplemente deja de entender y deja de escuchar. Por supuesto, el idioma, la cultura, ¿no? Imagínense que estaríamos tratando de comunicarnos con los chinos, hoy por hoy que hay muchísima relación comercial, ¿no? Con los chinos y no sabemos el idioma, por supuesto será pues un bloqueador de nuestra comunicación, ¿no? Porque utilizar el traductor, por supuesto, es bueno, pero habrá mucha comunicación que no va a resultar como tal, ¿no? Porque saben ustedes que los traductores pues no son tan eficaces. Cuando hablo de traductores digitales, ¿no? Como por ejemplo en Google Translate, entre otros, no entregan realmente lo que uno quiere comunicar. Por supuesto, se convierte en un bloqueador de la comunicación. Bueno, cuando hablamos también de bloqueadores, también por supuesto podemos hablar de algunos malos entendidos, ¿no? que pueden haber en cualquier comunicación. Aquí quiero tocar, esta PPT básicamente se trata cuando existen comunicaciones escritas, ¿de acuerdo? Ya que estamos tocando que existe, por ejemplo, ya hay mucha formalidad incluso cuando trabajamos con los correos electrónicos o los emails, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tratar de reducir. El PMBOK nos indica que para tratar en la medida posible reducir, ¿no? Reducir esos malos entendidos, tenemos en lo posible usar las 5 Cs de la comunicación, ¿no? Todo lo que es escrito, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el uso correcto de la gramática y ortografía. Por supuesto, evitará que existan malos entendidos e incluso dudas. Por ejemplo, ustedes como directores de proyecto, como gerentes de proyecto, envían un mensaje a todo su equipo, ¿no? Un correo electrónico, y existe demasiados errores, o existen errores gramaticales de ortografía, probablemente puede haber incluso desconfianza del equipo, ¿no? Porque podría pensar que no es un mensaje original tuyo, ¿no? Que alguien se ha metido, alguien ha hackeado, o hay una broma, esta instrucción es una broma, y no lo está escribiendo realmente el director del proyecto, ¿no? Realmente no lo escribes tú, ¿no? Sino que puede haber incluso duda, a eso me refiero, ¿no? Hay que ser muy concisos, ¿de acuerdo? No adornar demasiado. Hemos visto que cuando se adorna demasiado algo no sirve, ¿no? Ser de frente al grano, expresión concisa, eliminación del exceso de palabras, por supuesto. Ser claros en el propósito de expresión dirigido a la necesidad del lector, ¿no? Obviamente tenemos que también elegir correctamente las palabras y esto también tiene que ver muchísimo con al público al cual uno se está dirigiendo, ¿de acuerdo? Lógicamente, el lector a quien tú estás escribiendo puede ser un nivel técnico, puede ser un nivel de usuario, ¿no? O la comunidad, ¿no? No necesariamente todos manejan los mismos códigos, ¿no? Cuando escribimos. Entonces también hay que tener bastante cuidado con esa lección de acuerdo al auditorio, al lector, ¿no? En este caso, quien va a recibir y va a leer este email o esta nota. Ser bastante coherente o muy coherente, ¿no? Un flujo de ideas tiene que ser coherente, tiene que ser lógico, ¿de acuerdo? Controlado hemos puesto ahí porque a veces uno quiere expresar demasiado y desborda tal vez probablemente, ¿no? En emociones y en exceso de palabras. Entonces debe existir un flujo controlado de las palabras e ideas para que este pueda ser claro, para que este pueda ser conciso, pueda ser coherente, pueda ser lógico. ¿De acuerdo? Esa es la recomendación que tenemos del PMBOK, utilizar las 5 Cs, lógicamente cuando hablamos de comunicaciones escritas, ¿de acuerdo? Estas 5 Cs de la comunicación también se van a apoyar en otras habilidades de comunicación, como son la escucha de forma activa, por supuesto. Hay que mantener ese compromiso de escuchar al interlocutor, ¿no? Resumir las conversaciones para asegurarse que existe un intercambio eficaz de información, que es lo que se quiere, ¿no? De lo que se trata finalmente la conversación eficaz. Por supuesto, tenemos que crear conciencia en nuestros equipos, ¿no? Principalmente cuando estábamos indicando, podemos trabajar con diferentes regiones en nuestro país, podemos trabajar con diferentes países. Existen diferencias culturales, señores, existen diferentes formas de entender, de enfocar las cosas y hay que tratar
en la medida posible, cuando tenemos estos equipos partidos, equipos digitales, que nos conectamos por diferentes plataformas, diferentes horarios, ¿de acuerdo? Pudiesen haber algunos malos entendidos, pudiesen haber. Entonces, eso tiene que estar bien claro con nuestros equipos, ¿no? Indicarles claramente que existen algunas diferencias culturales con los equipos con los cuales nos vamos a reunir, con la gente, con el asesor que nos vamos a reunir, que viene de otra experiencia, viene de otra cultura, ¿no? ¿Para qué? Para reducir los malos entendidos y, por supuesto, mejorar la capacidad de comunicación en nuestros equipos, ¿de acuerdo? Bueno, acá habíamos puesto al final identificar, establecer y gestionar las expectativas de los interesados, por supuesto. Y habíamos indicado básicamente la negociación con los interesados, ¿no? Reduce la existencia de expectativas conflictivas, porque normalmente la comunicación también nos ayuda muchísimo, ¿no? Para tratar de entender bien a la otra parte, de escuchar atentamente a la otra parte y poder tener una negociación eficiente, eficaz, ¿no? Con la otra parte que podría sentirse afectada, ¿no? Por nuestro proyecto o por las actividades que vayamos a realizar cuando realizamos tareas de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Bien, algunos atributos fundamentales, seguimos hablando de las actividades de comunicación eficaz, claridad, comprender como mejor sea posible al receptor, eso es lo que estábamos indicando. Por supuesto, entender quién es el receptor, quién está del otro lado, quién va a escuchar, quién va a leernos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, monitorear y medir la eficacia de las comunicaciones, ¿no? ¿Qué tan eficaz son nuestras comunicaciones? ¿De acuerdo? Aquí está la importancia, en ese PPT ponemos rápidamente la importancia, ¿no? El establecimiento y manejo de las expectativas de los interesados, por supuesto, esto tiene que estar claramente establecido y también vamos a recibir de parte de ellos, de los interesados, los requisitos o las necesidades de información, qué es lo que quieren que se les informe con respecto a nuestro proyecto, ¿no? Por supuesto, la persuasión, de acuerdo, tanto a una persona, como a un equipo, o a todo el equipo, a toda la organización, ¿no? Para llevar a cabo una acción, y va a depender muchísimo del director, del gerente del proyecto, ¿no? En todo caso, ¿cómo podría yo como director, como gerente de proyectos, como encargado del proyecto, cómo podría persuadir a un equipo, persuadir a una sola persona o persuadir a todo mi equipo si no utilizo adecuadamente la comunicación, ¿no? Si no practico adecuadamente la comunicación, si no está adecuadamente planificada la gestión de la comunicación en mi proyecto, ¿de acuerdo? Es por eso la importancia. Y nuevamente vemos los escenarios de negociación, ¿no? Por supuesto, ¿cómo yo podría negociar eh, a, con los interesados? ¿Cómo podría yo negociar con las comunidades? ¿Cómo yo podría negociar con el vecino de mi proyecto, ¿no? ¿Cómo podría lograr acuerdos si no utilizo adecuadamente o si no gestiono adecuadamente las comunicaciones al interno, ¿no? Al interno, al externo de mi proyecto, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues la resolución de conflictos, ¿no? Que tiene que ver con las negociaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a ver rápidamente los tres procesos que vamos a ver en esta área de conocimiento. Uno, súper sencillo, planificar la gestión de las comunicaciones. Como ya veníamos adelantando, se trata de elaborar pues un plan de trabajo pequeño que va alimentando al plan, recuerden al plan gordito que estábamos indicando desde la primera clase, hay un plan maestro, este es un plan también que va a ayudar, un pequeño plan, donde se va a describir la forma en que se va a planificar, cómo se va a estructurar y cómo se va a implementar y monitorear nuestras comunicaciones de nuestro proyecto. De ahí vamos a tener la gestión de los proyectos, ahí se va a tratar de garantizar que la recopilación, la distribución, el almacenamiento o la gestión mismo de la información, ¿no? Cómo se va a hacer, ¿de acuerdo? Y cómo lo vamos a trabajar. Y finalmente, monitorear las comunicaciones, como habíamos dicho, es más que controlar, es monitorear, es asegurarse de que las necesidades de información de los interesados hayan sido satisfechas, ¿de acuerdo? Básicamente es eso. Aquí está lo que les decía, la planificación de la gestión, desarrollar un enfoque, un plan, ¿no? Donde desarrollo un enfoque adecuado para las comunicaciones de mi proyecto, ¿de acuerdo?
La base de esta es la necesidad, los requisitos de información que van a tener los interesados, que va a ser la primera tarea nuestra, ¿no? ¿Qué necesita tal interesado? Recuerdan que habíamos trabajado, bueno, vamos a trabajar también una matriz de interesados, donde identificamos claramente a los interesados, ¿no? Interesado A, interesado B, interesado C. ¿Qué información lo va a satisfacer? ¿Qué información necesita este interesado y cómo lo vamos a satisfacer? ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos las herramientas y técnicas que utilizamos en este proceso, ¿no? Análisis de los requisitos que estamos levantando, tecnología de la comunicación, cuál tecnología vamos a elegir y utilizar, por supuesto los modelos de comunicación que ya hemos visto al inicio, métodos de comunicación que vamos a ver ahora mismo, y reuniones, entrevistas, principalmente con los interesados, ¿de acuerdo? Que lo que sale el plan de gestión de la comunicación. Y por supuesto, como ya habíamos visto, habíamos anotado y habíamos percatado, va a haber en cada proceso, en cada iteración que vamos haciendo, algunas actualizaciones a los documentos de proyecto, es decir, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, de mi proyecto, que como una vez más le repito, básicamente es información histórica, repositorios, lecciones aprendidas, métodos, políticas, plantillas, etcétera, que vamos mejorando con cada proceso, con cada iteración, ¿de acuerdo? Si hubiese algún cambio, por supuesto aquí, ¿no? Si dentro de la planificación nos damos cuenta que nos faltó, no lo sé, capacitación, o sea, aquí faltó capacitación, ¿no? Al equipo tal, en comunicaciones, etcétera, etcétera. Vamos anotando, vamos actualizando y lo vamos elevando al plan que corresponde. ¿De acuerdo? Un pequeño flujograma, cómo trabaja este proceso. Es lo mismo lo que estamos viendo arriba. Y aquí está la tecnología de la comunicación, es una herramienta. Dentro de las herramientas y técnicas vamos a tener que elegir la tecnología de la comunicación adecuada para nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Ojo que cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de aplicación, ¿no? Bueno, como tecnología propiamente dicho, cuando hablamos de tecnología, uno piensa, pues, pucha, que es, no sé, PCs, laptops, celulares inteligentes, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de tecnologías jóvenes, hay que entender que es la aplicación, cuando vamos al concepto, dice aplicación de la ciencia, ¿no? En la resolución de los problemas. Eso es la tecnología, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un Excel y este Excel me va a ayudar a resolver un problema, es la tecnología que estoy utilizando, una computadora, un Excel, ¿no? O tal vez tendré un abaco, tendré una calculadora manual. Es la tecnología que tengo, es la tecnología que vamos a utilizar básicamente para resolver un problema. Entonces, aquí algunos factores que van a afectar para la elección de la tecnología en la planificación de la gestión de las comunicaciones en mi proyecto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la urgencia. ¿No? ¿Qué tan urgente, qué tan rápido necesito esta comunicación que se lleve? Entonces, iré pensando, lo quiero que quisiéramos que esta información sea repartida, sea entregada de forma urgente, rápida, con qué velocidad. Entonces iré pensando en alguna herramienta, ¿de acuerdo? ¿Qué tan sensible, qué tan confidencial es esta información? Debo ir pensando, ¿no? ¿Qué tan seguro es este canal que voy a utilizar? La facilidad de uso. Con esta tecnología se siente cómodo mi equipo, está familiarizado mi equipo o los interesados, ¿de acuerdo? El entorno, ¿no? Sería mejor si se comunica la información a través de un correo electrónico, una llamada telefónica, una reunión, un cabildo abierto, una reunión de los sábados, etcétera, ¿no? Y por supuesto la disponibilidad. ¿Qué tan disponible es esta tecnología? Bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, todos estos factores que podrían afectar a la elección de la tecnología, hoy por hoy se resuelven, pues, gracias a Dios, con todas las plataformas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, los correos electrónicos o los grupos que tenemos para formar correos electrónicos, WhatsApps, etcétera, también podrían utilizar, sí, ¿no? Porque hay velocidad, bueno, sensibilidad y confidencialidad, sí, pues habría que ver qué candados utilizan o qué información se pasa por ese canal o qué información tiene que ser de manera reservada o qué estrategia voy a utilizar para que esta información que es confidencial, como por ejemplo números de cuentas o cifras, balances, etcétera, que quisiera tal vez compartir con unos miembros de mi equipo, qué tan confidencial es esta información. Entonces,
tendría que comprar unos candados o unas alternativas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero casi todos estos factores que están afectando a la elección de la tecnología, gracias a Dios, hoy por hoy casi todos están resueltos, ¿no? Gracias a la tecnología, por ejemplo, de los smartphones que estamos utilizando, podríamos trabajar, o Google, etcétera, entre otras, ¿no? Podríamos trabajar, no les digo que son las únicas, hay muchas. ¿Ya? Y también cuando hablamos de herramientas y técnicas en la parte de la planificación, tenemos que ir planificando algunos métodos de comunicación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de métodos de comunicación, tenemos la comunicación interactiva, ¿no? Normalmente lo vamos a utilizar, por ejemplo, en reuniones, llamadas telefónicas, ¿no? Entre dos o más partes, se realiza un intercambio de información en multidirección, ¿de acuerdo? Como les dije, reuniones, llamadas telefónicas, ¿de acuerdo? La comunicación tipo push, como bien dice su nombre, push, empujar, ¿no es cierto? Enviada a receptores específicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los memorandos, los informes, las cartas, ¿de acuerdo? Ojo, con este método asegura la distribución de la información, ¿de acuerdo? Pero, ojo, no la garantiza, ¿de acuerdo? O sea, sí le llega a todos, el memo, el informe, la carta les va a llegar a todos, pero no garantiza que efectivamente esta persona la haya leído, lo haya comprendido, ¿no? Que es lo más importante, creo yo. Y eso nos pasa, ¿no? Porque en muchos proyectos, o muchos incluso trabajando proyectos dentro de las organizaciones o simplemente con las comunicaciones que hacemos a diario, uno manda pues un correo electrónico con determinadas tareas, instrucciones, y como son tantas que van llegando a la bandeja, por ejemplo, de un colaborador promedio, dependiendo de determinadas situaciones de nuestro proyecto, pueden llegar 50, 40, 30, 80 mensajes, ¿no? Este método del correo electrónico, por supuesto, me va a asegurar que le va a llegar la carta, le va a llegar el email, pero no me está garantizando que efectivamente lo haya leído o que efectivamente haya sido comprendido como tal, ¿no es cierto? Ese es el único tema. Ese es el pro y contras, ¿no? Cuando vemos pro y contras, los correos electrónicos, nos pasaría eso con el método push. El otro método de comunicación es el tipo pull, en su nombre es jalar, ¿no? Jalar o tirar, utilizada para grandes volúmenes de información, ¿no es cierto? O audiencias mucho más grandes. Bueno, aquí requiere que el receptor o los receptores, ¿de acuerdo?, accedan a ese contenido, ¿no? De acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, ahí está, habíamos puesto los web o los intranet, ¿no? O los portales web o esos sitios intranet, ¿no? Como por ejemplo el aprendizaje virtual que tenemos aquí en Camex o que tengan en cualquier otra institución, ¿no? El e-learning o base de datos, lecciones aprendidas, entre otras, ¿de acuerdo? Uno va, entra, se administra y retira o coge lo que necesita, ¿de acuerdo? Bien, aquí estamos viendo un poquito sobre la comunicación efectiva que vimos en la primera PPT, ¿de acuerdo? El remitente debe codificar el mensaje, por supuesto, determinar el método de comunicación que estamos eligiendo, puede ser correo electrónico, puede ser llamada telefónica, puede ser reunión, puede ser carta, no sé, etcétera, tantos métodos de comunicación que pueden existir, ¿de acuerdo? Y para enviar y confirmar que el mensaje haya sido comprendido, ¿no? Factores a tener en cuenta en la codificación del mensaje, lo que habíamos hablado, no verbal, ¿no? Importantísimo cuando nos dirijamos al equipo, ¿no? Está basado principalmente en el lenguaje corporal. Dice que el 55% de todas las comunicaciones que hacemos es no verbal. No verbal, o sea, más de la mitad de nuestra comunicación es no verbal, ¿no? Gestos, formas de cómo lo dices, cómo muestras la cara, ¿no? Etcétera. Para el lingüístico es el tono de voz también importante. El tono de voz también va a ayudar a transmitir ese mensaje en la forma adecuada. O también podrías entender o podrías tener un súper malentendido si alguien te grita, por ejemplo, o alguien habla tan bajo que no le entiendes. ¿De acuerdo? Pues es importante para el lingüístico y lo no verbal. ¿De acuerdo? Son factores que hay que tener en cuenta en esa codificación. Finalmente, continuamos con la planificación, ya para ir terminando, la otra herramienta que utilizamos muchísimo son las reuniones, ¿de acuerdo? Por supuesto, es bueno reunirse con nuestro equipo, pero para que una reunión sea efectiva,
no recomiendan, el PBOK no recomienda que hay que determinar cuántas personas van a atender en esa reunión, ¿no? 4, 5, 6, hay que determinar previamente, hay que planificarlo, hay que fijar un tiempo límite en esas reuniones, pueden ser reuniones de 15 minutos, 20 minutos. Hoy por hoy ya no se estila hacer reuniones tan largas, de 40, 50, una hora. Probablemente será una reunión de estas cuando hay que ver casos muy específicos, muy especiales, presupuestos o línea base para nuestro costo o para el cronograma, ¿no? Donde hay mucho que debatir, pero probablemente menos personas. ¿De acuerdo? Cuando vamos a juntarnos con nuestros equipos y tareas específicas, probablemente el límite de tiempo habrá que ponerlo como nosotros como directores o gerentes de proyecto, habrá que tomar un tiempo menor, ¿no? Para que no sean estas incómodas y en la medida posible ser muy eficientes, ¿no? Con nuestro tiempo. ¿De acuerdo? Lógicamente hay que programar estas reuniones periódicas por adelantado, se programan. Bueno, obviamente también gracias a Dios ya tenemos la tecnología que hace posible esto y se puede agendar, incluso tener una alerta, ¿no? 5, 10 o 20 minutos antes para esta reunión. Objetivos clarísimos para poder hacer mucho más efectiva esta reunión, ¿no? Objetivos claros, ¿no? En la agenda, por supuesto, se indica qué es lo que se va a tocar durante la reunión, qué tiempo y quiénes van a participar, ¿de acuerdo? Eh, Documenta y publica las actas de reuniones. Al final hay que entregar los acuerdos a los cuales hemos llegado, a los cuales llegó el equipo, y hay que publicarlos o hay que reenviarlos, ¿no? A todos los miembros del equipo para que esté claramente acordado, claramente definido las tareas que se van a hacer durante el día, durante la semana. De acuerdo, y por supuesto vamos evaluando, ustedes como directores de proyecto, como coordinadores encargados del proyecto van a ir evaluando qué tan efectivas son estas reuniones, ¿no? Si realmente sirven, o ir viendo qué vamos a cambiar, qué puede ser más ágil, o qué tendría que ser más sustancioso, más profundo. ¿De acuerdo? Ya, y finalmente aquí ya tenemos ya un ejemplo plan de las comunicaciones, tenemos el plan de la gestión de las comunicaciones, ¿no? En este plan vamos a ver qué requerimientos de comunicación tienen nuestros interesados, ¿de acuerdo? Vamos a levantar qué información va a ser comunicada, de acuerdo, cómo, cuándo, a qué nivel de detalle, por qué vamos a tener que distribuir esa información, tiene que haber un por qué, a quiénes, por supuesto un responsable, ¿no? Tiene que haber una persona, un equipo, dentro del equipo una persona que sea la responsable de esa comunicación, ¿de acuerdo? Es básico elegir eso, porque cuando no elegimos un responsable, queda abierto a todo el equipo, finalmente nadie se hace responsable, ¿no? Entonces la elección siempre es elegir una persona que sea el encargado, ¿de acuerdo? Eh, por supuesto, tener claramente identificado a quiénes va dirigido esa información, qué persona o qué grupo o qué organización va a ser quien va a recibir esa información y por supuesto el método o la tecnología que vamos a utilizar para transmitir esa información, ¿no? Ahí está el ejemplo, súper sencillísimo, lo tenemos que tener documentado porque nos va a servir cuando en algún momento vayamos a hacer la consulta a nuestro plan de comunicaciones, ¿no? Y ahí está claramente identificado. De acuerdo, una vez que hemos hecho ya todo el plan, que es la parte más sesuda de este proceso, ya va la parte de la gestión, ¿no? Gestionar las comunicaciones. Como habíamos dicho aquí, la gestión de las comunicaciones va a ser el proceso ya de crear, de recopilar y poner en marcha, ¿no? Lo que habíamos planificado, ¿no? Vamos a crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar la disposición final de la información, ¿de acuerdo? La idea es que exista un flujo de comunicación, ¿ya? Y que sea eficiente, lógicamente, para nuestro equipo y para todos los interesados de nuestro proyecto. De eso se trata, ¿no? Lo que se trata en este proceso es que exista un flujo de comunicación eficaz, que sea eficaz. ¿De acuerdo? Ahí están las herramientas que vamos a utilizar. Ya vamos a hablar de la tecnología de la comunicación, los modelos de comunicación, los métodos de comunicación que hemos visto también, y por supuesto lo más importante aquí, los informes de desempeño, ¿no? Vamos a trabajar con este proceso siempre y cuando tengamos buenos informes de desempeño. ¿De acuerdo? Y estos son los informes de desempeño. Esta herramienta, esta técnica, lo que nos faltaba tocar, ¿no? Aquí vamos a ver que el informe de desempeño va a incluir también recopilar información del trabajo
estamos trabajando, lo que estamos avanzando, hay que analizarlo, por supuesto, y una vez que este trabajo, esta recopilación del trabajo que se avanzó adecuadamente analizado, hay que enviarlo a los interesados, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, el interesado somos nosotros, como directores del proyecto, y también los patrocinadores en principio, ¿no? ¿No es así? Entonces, si el equipo está avanzando, eso lo comparamos versus los diferentes planes que tenemos, por ejemplo, el presupuesto o el cronograma, ¿no? Cómo va avanzando ese informe de desempeño, y ese informe se le envía pues, al patrocinador o nos llega a nosotros, ¿no? Como encargados, como directores del proyecto, ¿de acuerdo? Esos informes, por supuesto, deben proporcionar el tipo de información y el nivel de detalle que se requiere, ¿no? Yo como director de proyectos quiero un nivel de detalle súper especial, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de presupuesto, ¿no? En qué se compró, qué se gastó, qué se invirtió, cuánto tiempo se invirtió, ¿de acuerdo? Entonces este informe de desempeño va a ser vital para tomar decisiones adecuadas y para poder corregir, qué es lo que se trata también en esta etapa, ¿no? Estos informes, como estábamos indicando, deben incluir mediciones en comparación con la línea base para la medición, esto, correcto, para la medición del desempeño. Por ejemplo, cuando hablamos de costos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una línea base de nuestro presupuesto, de nuestro costo, y eso va comparado en este informe de desempeño cómo se ha ido gastando, ¿no? Entonces, rápidamente me daré cuenta dentro de mi proyecto, dentro de mi presupuesto, cómo voy en el trabajo, ¿no? Lo analizo, cómo voy versus lo planificado, ¿de acuerdo? ¿Me comprenden? Es súper elemental tener claramente definidos, ¿no? Esa comparación, ¿no? Es por eso que todos estos informes tienen esa medición, esa comparación, ¿no? Con la línea base. Y recuerden ustedes la línea base, tres líneas bases principales que vamos a trabajar: línea de costos, que básicamente el costo es nuestro presupuesto, el cronograma, el tiempo en el que lo estamos trabajando y el alcance, ¿no? Esas tres líneas de base van a conformar la línea base para la medición del desempeño de todo nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Contra esas tres restricciones, con ese triángulo de restricciones, vamos a trabajar en casi todo nuestro proyecto. Todas las mediciones que vayamos a hacer van a estar orientadas o comparadas con esas tres líneas de base. ¿De acuerdo? Bueno, los informes van a ayudar a los miembros del equipo a saber dónde necesitan recomendaciones e implementar acciones correctivas, qué es lo que finalmente se trata, todas estas comparaciones. Todos estos informes y todas estas comparaciones, lógicamente, lo que tratan es que una vez identificado, no solamente se señale el problema, no solamente se señale la causa, la persona o el equipo que está fallando, ¿no? Porque eso no, bueno, sí me dice, pero solamente la mitad, un 50%, me dice quién falló o qué equipo está haciendo malas cosas. Lo que se quiere, ¿no? Para que nuestro proyecto sea exitoso es qué vamos a hacer, qué vamos a recomendar, qué vamos a implementar, qué estrategia vamos a hacer, utilizar, perdón, para corregir esa desviación, ese retraso, ese mal gasto, qué vamos a hacer. Entonces, eso es lo ideal, ¿de acuerdo? Y finalmente, ya para ir terminando, ir cerrando, y no menos importante, como les decía, es el tema ya del monitoreo, ¿de acuerdo? Este tema del monitoreo es un proceso súper sencillo, pero súper bonito, pero también complejo a la vez, porque, fíjese, en este proceso es asegurarse, ¿no? De que las necesidades de información de nuestros interesados, ¿no? Sobre el proyecto hayan sido satisfechas. ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso? Pues, lógicamente tendríamos que tener los canales abiertos y las preguntas directas a los interesados de que cómo se sienten con la información que le está brindando el gerente del proyecto, nosotros, que le está brindando el equipo del proyecto, eh, y nuestros canales, ¿no? Si son los más adecuados. Si nuestros canales, como le decía, por ejemplo, tienen muchos ruidos, muchos bloqueadores, y probablemente los interesados ni enterados de la información, ni enterados cuándo terminó tal o cual tarea, ni enterados cuándo es la inauguración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es, como le dije, eh, aparentemente sencillo, pero también se convierte en un proceso un tanto complejo.
¿De acuerdo? Algunas herramientas, por ejemplo, los sistemas de gestión de la información, el juicio de expertos y las reuniones, ¿no? Lo que estábamos indicando, reuniones. Ya habíamos hablado sobre el juicio de expertos, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de sistemas de gestión de la información, por ejemplo, si ese es un sistema de gestión de la información, es el tener, por ejemplo, personas, como le digo, como ejemplo súper sencillo, ¿no? Personas que constantemente estén retroalimentando de que si la información como tal, como uno quisiera, llega a los interesados que estamos deseando informar, que estamos deseando comunicar, ¿de acuerdo? Podríamos tener, como les podría decir, como un delegado, o como un informante en ese grupo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese sería un sistema rudimentario de gestión de información, dependiendo lógicamente del proyecto, de la magnitud del proyecto que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y lo más importante en este tema, en este proceso de monitorear las comunicaciones es el registro, creo yo, justo por eso lo anoté aquí en la PPT, en la presentación, el registro de los incidentes, ¿de acuerdo? Un registro de incidentes se va a utilizar muchísimo para documentar, fíjese que lo importante, lo vital, ¿no? Y monitorear la resolución de problemas, porque problemas van a existir, ¿no? Y muchos, y probablemente eh, este registro nos va a ayudar muchísimo para proyectos futuros. Ayuda a controlar a quién se encargará de resolver ese problema, ¿no? ¿No? Y también probablemente una fecha específica o próxima, ¿no? A la resolución de ese problema, si existiera, ¿de acuerdo? También nos va a proporcionar una base de datos, ¿de acuerdo? Para lo que haya sucedido en el proyecto y, por supuesto, una importante plataforma de lecciones aprendidas para posteriores proyectos, para posteriores tareas o actividades o procesos similares que podamos tener en diferentes proyectos. Bien, vamos bien con el tiempo. Esto es un formatito de registro de incidentes, ¿no? La descripción, la recomendación, el responsable, cuándo probablemente se vaya a resolver ese problema, qué prioridad tiene, qué impacto tiene, ¿no? Y el estado, ¿no? Está ya cerrado, está vigente, pendiente, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Algunos aspectos clave para ir terminando, si se dan cuenta, es súper elemental. Son tres procesos: la planificación, la gestión y el monitoreo, ¿de acuerdo? Habíamos dicho, y lo volvemos a repetir en estas preguntas de examen jóvenes, el director de proyecto pasa la mayor parte de su tiempo comunicándose, ¿sí? Hay algunos expertos, independientemente del proyecto, han medido que hasta un 80% de nuestro tiempo, como, como gestores, como directores de proyecto, vamos a pasarla comunicándonos, ¿no? Con los diferentes interesados del proyecto, ¿no? Esta área de gestión de las comunicaciones es importante porque nos va a permitir intercambiar información, ¿no? Con los diferentes interesados, con los miembros del equipo, al interno, al externo, hacia afuera, con los proveedores, con los clientes, con los patrocinadores o el patrocinador, por supuesto. Entonces, es importante también es definir los canales de comunicación, ¿no? Cómo van a ser estos canales de comunicación y y el grado de formalidad, qué tan formal va a ser determinadas comunicaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Por supuesto, también hay que entender que puede existir diversidad cultural dependiendo de los equipos con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Es importante tenerlo claramente esto en nuestro chip, ¿de acuerdo? Con qué público vamos a trabajar, a qué público nos vamos a dirigir, también lógicamente para elaborar nuestros informes, nuestros boletines, los correos electrónicos, ¿no? Dependiendo también, incluso la elección adecuada de las palabras habíamos indicado al inicio. Eh, luego, los análisis de desempeño disponibles, ¿no? Que tiene la organización o que va a tener también nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y versus la comparación, ¿de acuerdo? Porque estos análisis de desempeño van a ser comparados con las líneas base, ¿no? Como habíamos dicho, tanto del alcance, del tiempo y de los costos, ¿no? De vital importancia esa comparación. Y finalmente, habíamos indicado que todos los conflictos o los incidentes se tienen que ir registrando, ¿de acuerdo?
Y en la medida de lo posible, si hubiese algunos cambios, algunas recomendaciones, hay que hacer ese esfuerzo porque sean solicitudes de cambios formales, ¿de acuerdo? Para que sean elevados a quien corresponda, normalmente a los patrocinadores. Nosotros vamos elevando eso a los patrocinadores o dueños del proyecto para que sean tomados en cuenta y con la información correspondiente puedan tomar una decisión adecuada, ¿no? Lógicamente no todos los cambios van a ser aprobados, serán aprobados algunos cambios dependiendo del patrocinador, dependiendo, o lógicamente cuando entreguemos esa información, también tenemos que informar el impacto que nosotros creemos que pueda tener determinado cambio o determinada decisión para que el patrocinador o dueño del proyecto tome la decisión de la forma más informada posible, ¿no? Y si nosotros somos los patrocinadores, nosotros mismos somos los patrocinadores, lógicamente vamos a tener que tener muy claro qué tanto va a afectar esta decisión, qué tanto afectaría a mi proyecto, ¿de acuerdo? Bien, este es el resumen, jóvenes, de las necesidades de información que tiene nuestro proyecto y los interesados. ¿Cómo se van a satisfacer? Es el resumen principal. Son 3 procesos que hemos visto: la planificación, la gestión, el monitoreo, y básicamente cómo se pueden partir estas, ¿no? Para trabajar de forma más sencilla, desarrollar la estrategia, asegurarse que la comunicación sea eficaz, y llevar a cabo estas actividades para implementar esa estrategia, ¿no? Súper, súper sencillo. ¿De acuerdo? Lógicamente siempre le estamos pidiendo que revisen nuestra guía del PMBOK. Este es el capítulo número 10. Es importante darle una leída para profundizar un poco más los conceptos que estamos tocando en este resumen de esta hora. Aquí les dejo 2 artículos muy importantes de Conexión ESAN. ¿Qué canales de comunicación existen dentro de las empresas? Van a ver que hay una infinidad de canales que pueden existir al interno de una organización y por supuesto al interno de un proyecto, ¿ya? Y cómo debemos elegir la más adecuada para nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Recuerden el tema de sensibilidad, recuerden también el tema de la agilidad, la velocidad de las comunicaciones que queremos tener. El otro artículo es del Project Management, cómo afecta la diversidad cultural, lo que estábamos hablando. Son equipos de diferente procedencia, de diferentes carreras, cómo afecta eso a nuestro proyecto. ¿De acuerdo? 2 artículos cortitos, de menos de 2 minutos o 3 minutos de lectura, ¿ya? Súper buenos, súper recomendados. Bien, jóvenes, estamos justo con la hora, tal cual la habíamos planificado. Aquí les dejo el correo electrónico, el número de WhatsApp para cualquier duda. Por supuesto, también encantado de recibir cualquier feedback o recomendaciones, ¿no? que quisieran para ir mejorando nuestro curso. Mis jóvenes, agradecerles por su tiempo. Muy buenas noches a todos. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos la sesión aquí. Y los espero el próximo jueves para avanzar con la sesión número 11. Que vamos a ver en la sesión número 11, vamos a ver ya un poco sobre la gestión de los riesgos, ¿no? Que es muy, muy, muy importante para los proyectos, para nuestros proyectos, ¿no? Recuerden que la idea, el objetivo de esta sesión es brindarle conceptos básicos de la gestión de proyectos, y lo más importante, jóvenes, es que estos conceptos, por más básicos sean de alguna manera implementados en sus proyectos, ¿no? Sean estos proyectos pequeñitos, emprendedores, sean estos medianos, ¿ya? Deberíamos hacer un esfuerzo por implementarlos y hacer un poco más profesional nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Jóvenes, los dejo. Muy buenas noches. Que descansen. Los veo el jueves. Un abrazo.